Bueno, a continuación les voy a hablar un poco sobre el capítulo número 12, que se trata de lo que contó un cabrero a los que estaban con Don Quijote. Entonces, en ese capítulo llegó un mozo de la aldea que traía un vestimento y venía a contar que por la mañana había muerto el pastor estudiante Grisóstomo, que decía que se había muerto por amores de la endiablada moza Marcela. Pues le decían endiablada, pero pues ella sí se llamaba Marcela. Ella era la hija de Guillermo el Rico. Les dijo que había mandado en su testamento que la enterraran en el campo como si fuera moro y que al pie de la peña donde esta fue donde la primera vez que él había visto. Entonces, cuando Grisóstomo fue un hidalgo rico que estudió en Salamanca. Decían que él sabía sobre las ciencias y las estrellas. También él componía coplas, hacía los villancicos para la noche del nacimiento del Señor y también hacía los autos para el Día de Dios. Entonces dicen también que cuando el padre de Grisóstomo murió, Grisóstomo heredó todas estas haciendas que tenía, los ganados y los dineros. Y cuando él heredó todo esto, lo empezaron a llamar Señor Absoluto. Entonces, en esa aldea vivía un labrador más rico que el padre de Grisóstomo, que se llamaba Guillermo, y que tenía una hija que murió su madre en el parto, y que ese murió de pesar de su mujer, de ver a su mujer que había muerto en el parto. Él se deprimió y murió de eso. Entonces, el padre dejó a Marcela en manos de su tío sacerdote. Entonces la niña creció y se parecía a su madre, y como con 14 o 15 años quedaban enamorados y perdidamente enamorados de ella. Entonces, como estaban tan enamorados de ella, iban y le ofrecían a su tío que le dieran por esposa. Pero su tío miraba por el lado de la ganancia y de la granjería y miraba las cualidades que tenía cada uno. Pero Marcela solo decía que no se quería casar, y mejor el tío pensaba en dejarla que creciera un poco más y dejarla que ella escogiera pues un hombre al gusto de ella. Entonces el mozo le dijo a Quijote que no podía faltar al velorio porque Grisóstomo tenía muchos amigos, que todos deberían de estar allí acompañándolo. Bueno, entonces continuamos con el capítulo número 13, que es donde se da fin al cuento con el pastor Marcela y con otros sucesos. Entonces, ese capítulo comienza que al descubrirse por los balcones del oriente, cuando 5 o 6 cabreros se levantaron, fueron a despertar a Don Quijote y le iban a preguntar que si él iba a ir al entierro de Crisóstomo, que pues porque siendo así ellos le iban a acompañar. Entonces, él, claro, pues iba a ir y mandó a Sancho, pues Quijote mandó a Sancho a que ensillara. Y cuando ya arrancaron y estaban cruzando por una senda, vieron 6 pastores vestidos con pellicos negros y con las cabezas coronadas de guirnaldas de cipres. Y traían un grueso bastón en la mano. Y entonces eso le preguntaron para dónde iban, y todos se dirigían para el mismo entierro. Entonces decidieron ir juntos. Eh, Ellos también eran conocidos de Crisóstomo. Entonces Vivaldo le preguntó a Don Quijote que por qué venía armado por una tierra tan pacífica, y pues Quijote le respondió que los caballeros andantes debían estar así. Entonces los demás, al escuchar esto, lo vieron por loco, lo creyeron por loco. Entonces Vivaldo le preguntó que era un caballero andante. Y entonces ahí Quijote le empieza a decir que si nunca había leído las historias de Inglaterra, y empezó a explicarles todas sus historias, todo lo que él leía y todo lo que para él significaba un caballero andante. Entonces, cuando llegaron a ver el cuerpo de Grisóstomo, el entierro pues de Grisóstomo,
dijeron en una de sus conversaciones hacia el difunto que en pago de lástima por él le suplicaba de su parte que dejando de abrazar estos papeles que habían ahí lo dejaran llevar a algunos de ellos. Y el pastor cogió uno de los que estaban más cercanos y entonces Vivaldo deseaba ver qué decían estos papeles y vio uno de ellos que tenía por un título y decía Canciones Desesperadas. Entonces él dijo que había sido, pues este pastor había contado que había sido el último papel que él había escrito y le dijeron el desdichado cuando se refirieron a esto y la leyeron y decía que era la canción de Grisóstomo. Bueno, entonces después de todas estas conversaciones que Don Quijote le estaba diciendo de por qué las historias, por qué venía vestido de caballero y esto, entonces entramos al capítulo 14 y en ese capítulo nos cuentan sobre la canción pues de Grisóstomo y donde fueron los versos desesperados del difunto pastor con otros no esperados sucesos. Entonces, después de que leyeron la canción de Grisóstomo, Vivaldo opinó que sospechaba celos en la canción, que él había hecho pues con un sentimiento distinto que al compararla con Marcela, pero Ambrioso, lo que sabía un poco más sobre los secretos de su amigo, le dijo que no se dejara llevar por esos pensamientos, que en el momento en el que él había hecho esa canción estaba ausente de Marcela y lo mataban los celos porque ella era muy arrogante. Entonces, luego de esa conversación entre ellos, llegó Marcela. Y Ambrioso al verla le dijo que a qué venías y ella acá tenía la culpa de todo. Y ella fue a decirle que pues ella le respondió a esto que había venido con la intención de saber por qué tanto la estaban culpando de la muerte de este y ella le explicó todo. Entonces ella en ese momento le empieza a decir es que él estaba ilusionado porque ella en verdad no quería estar con él. Ella deseaba era estar sola en los campos con los árboles y ella le aclaró a él, ella le había aclarado a él que ella deseaba más la soledad y aún así él se atrevió a luchar contra eso, a luchar contra el viento, contra la corriente del río. Él se quiso ilusionar con ella. Entonces ella estaba diciendo que ella no tenía la culpa en eso, porque ella le había dejado claro desde el principio. Ella le dice que es que solamente se están enamorando de ella por la belleza, que porque su piel es muy linda, la cara es muy bella, que no sé qué. Entonces ella le dice que, que no, o sea, que no es que no la llamen como una persona cruel, porque pueda que ella por un lado lo haya sido por no recibir pues el amor que se le ofrecía, pero ella le gustaba mucho su libertad y él aún así quiso ir contra eso. Entonces ella le estaba diciendo que, que él fue el que él mismo se hizo daño y ella dice que pues porque a quien nadie quiere, a ninguno le debe dar celos. Él no se debía haber muerto de amor porque ella le había dejado claro todo. Bueno, tal vez sí lo mató el remordimiento de que ella hubiera tomado esas decisiones, pero ella no tenía la culpa porque ella ya le había dicho todo lo que ella sentía. Entonces, bueno, cuando ya fue pues tan honesta y le dijo pues todo eso, de entonces volvió a pues el que le estaba preguntando al principio, dije que cuando ella llegó que le estaba diciendo que no tenía nada que hacer acá, le volvió a dar las espaldas y entró por lo más cerrado de un monte que allí cerca estaba. Y entonces empezaron a decir
pues como que hay, o sea, quedaron sorprendidos de que ella haya dicho todo eso y que haya sido tan sincera. Entonces Don Quijote, al ver eso, quería como que ofrecerle sus modales de caballería e ir detrás de ella. Entonces una de las mujeres lo detiene y le dice que la dejara, que porque tiene mucho o poco la culpa de la muerte de este. Porque aunque no haya tenido intención, él murió por eso. Entonces, pues Don Quijote se quedó ahí con ellas porque pues le estaban rogando que no fuera. Entonces, cuando cerraron la sepultura de su amigo, entonces Ambrioso dijo que deberían de hacer deberían de mandar a hacer con Epatifio, que dijera de esta manera: ya sea aquí de un amador, el mísero cuerpo helado, que fue pastor de ganado, perdido por desamor. Murió a manos de rigor de una esquiva hermosa ingrata, con quien su imperio dilata la tiranía del amor. Entonces luego pues cerraron la sepultura de su amigo, pues como lo había dicho antes, y lo cerraron con muchas flores y ramos. Entonces pues todos se despidieron y bueno, cuando estos se despidieron de Quijote, los que venían acompañándolo le dijeron que si venían con ellos a Sevilla. Pues Don Quijote les dijo que no, que pues que él se quedaba por acá. Entonces ya la historia de Crisóstomo, de Marcelo y Quijote, por las locuras que habían pasado en ese instante, pues ya en ese discurso de esa verdadera historia da fin en esta segunda parte.